No deberías estar aquí. Soy amigo de Art desde hace mucho tiempo. Vivimos en un pequeño pueblo y nos conocimos en el único parque infantil que había en el pueblo. Él estaba construyendo un complicado castillo de arena, lo que me asombraba a mí, que tenía 6 años. Él tenía la misma edad, pero estaba muy avanzado en el arte de hacer castillos de arena. Me uní a él y seguí sus instrucciones para ayudarle a construir un foso. Desde entonces, Art y yo fuimos grandes amigos. Sus padres le pusieron el nombre de Arthur, pero Art siempre me sonó bien, más apropiado para él. Al fin y al cabo, era un artista. Cuando Art me enseñó por primera vez sus dibujos hace más de 10 años, a la tierna edad de 7, todavía eran de aficionado. Sin embargo, me impresionaron mucho. Sus habilidades estaban muy por encima de lo que mis manos de 7 años podían lograr. Mientras yo dibujaba muñecos de nieve con círculos, él dibujaba caras y figuras que se parecían mucho a las personas en las que se basaban. Cuando entramos en la adolescencia, Art había florecido tanto como artista y fue trasladado de nuestra escuela secundaria normal a una escuela de artistas superdotados. Sus dibujos se convirtieron en retratos realistas de personas, cosas y de la naturaleza. A pesar del realismo, los dibujos tenían un estilo propio. Tenía una forma de captar las expresiones, las peculiaridades y los matices de las personas que realmente daban vida a sus dibujos. Seguía dibujando y cada vez lo hacía mejor. Me di cuenta de que dejó de dibujar objetos reales del mundo. En su lugar, se dedicó a crear lugares, personas y cosas sacadas de su imaginación. Decía que el mundo era un lugar demasiado oscuro, demasiado frío y cruel, para que mereciera la pena recrearlo en el arte. Siempre había sido una persona bastante pesimista y cínica, así que no me sorprendió. No me importaba. Seguía siendo un gran amigo y, personalmente, prefería sus nuevas obras de arte a las antiguas. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, decidió ir a la universidad local conmigo. Dijo que estaba harto de estar saturado de arte y que quería ir a una universidad que ofreciera variedad. Yo me alegré. Supuse que la pasaríamos bien juntos en la universidad. En nuestro primer año, pasamos mucho tiempo juntos. Sin embargo, todas las noches, después de las 9, se iba a su habitación a dibujar. A veces, me quedaba con él en su habitación, estudiando o trabajando en mi investigación personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a pasar más noches de fiesta y a relajarme en los ambientes de otros amigos. Dejé de invitarle a todos los eventos, dado que siempre rechazaba mis invitaciones. Pero seguíamos siendo buenos amigos. Eso nunca cambió. Art se volvió cada vez más recluso, sin apenas hacer amigos. Desarrolló opiniones más extremas sobre la sociedad y el mundo. En tono suave, me contaba todo lo que estaba mal en el mundo y cómo no se podía salvar. Que el mundo, tal como era, estaba condenado. Eso no afectó a nuestra amistad. De hecho, me gustaban sus reflexiones y lo encontraba interesante de una manera extraña. También me acerqué a otros amigos, especialmente a Nathan. Era como el hermano que nunca tuve. Nos conocimos durante nuestra primera clase en un módulo de matemáticas y congeniamos enseguida. Pronto salimos casi todos los días y poco a poco fuimos conociendo a Eddie y a Shaun, y los 4 nos hicimos muy buenos amigos. Nathan desapareció hace 2 meses. No me sorprendió la primera vez que me enteré de que no había vuelto a casa,
después de la fiesta en casa de un amigo. Era un borracho, y supuse que se había emborrachado y estaba durmiendo en algún lugar de la ciudad. Pero cuando no apareció durante todo el día siguiente, me preocupé mucho. Debí de llamarle más de 20 veces esa noche, cuando me di cuenta de que no lo había visto en ninguna de las clases que teníamos juntos. Sus padres también estaban muy preocupados, pero mantuvimos la esperanza de que solo estuviera lidiando con una desagradable resaca en algún lugar, que tuviera sus propias razones para no querer volver a casa todavía. Recuerdo la sensación de hundimiento en la boca del estómago cuando llegó el día siguiente y todavía no había rastro de él. Pronto pasaron 48 horas desde la última vez que alguien lo vio, y sus padres hicieron una denuncia a la policía. El comisario y su personal estuvieron por todas partes durante toda la semana siguiente. Yo fui el primero en ser entrevistado. Les conté todo lo que recordaba de la noche en que desapareció. Yo también estaba en la fiesta, y los dos tomábamos copas como si no hubiera un mañana. Yo estaba bastante borracho, pero él seguía en pie, con su estómago de acero y todo eso. Me separé de él cuando dejó la fiesta para responder a una llamada. Me obligaron a jugar una partida de beer pong que perdí terriblemente, lo que significó que tuve que beber muchos más vasos de cerveza. El resto de la noche fue muy confusa y no recordé que Nathan volviera a entrar. No me preocupaba entonces, ya que a menudo íbamos por caminos distintos y hacíamos nuestras propias cosas en las fiestas. Nadie más recordaba nada que fuera útil. Alguien recordaba haberlo visto frunciendo el ceño y hablando por teléfono en el patio delantero, pero no vio a dónde fue después. Cuando Nathan llevaba 2 semanas desaparecido, todos habíamos empezado a temer lo peor. La investigación policial continuaba, pero ya nadie parecía buscar con empeño. Ed y Sean venían a menudo. Sabían lo unido que habíamos estado Nathan y yo, y lo mucho que me había afectado la desaparición de Nathan. Hablamos de lo que podría haber pasado. Compartimos nuestras propias teorías. Ninguno de nosotros quería hablar de la teoría que tenía en mente, que le había pasado algo malo y que nunca iba a volver. Entonces Eddie desapareció. Esta vez me llevaron a la comisaría para un largo interrogatorio de 12 horas. Lloré en algunos momentos. Repetí la misma historia, la única que conocía, y respondí a todas las preguntas que tenían. También trajeron a Sean para interrogarlo. Cuando todo terminó y nos soltaron a los dos en casa, yo estaba muy mal. Era la segunda vez que perdí a un amigo. Sean y yo dejamos de hablar después de eso. Ambos estábamos demasiado traumatizados por la desaparición de Nathan y Eddie. Salir con Sean se sentía raro después de eso. Cada vez que hablaba con él, lo único que me recordaba era la ausencia de Nathan y Eddie. Creo que Sean también se sentía así, porque también dejó de acercarse. Todavía me encontraba con Ar con bastante frecuencia. Ya no iba a su casa a pasar el rato. Me había dicho que estaba en medio de un gran proyecto y que su casa era una especie de zona de guerra. Ar trató de consolarme, pero no lo hizo muy bien. Se limitó a decir los tópicos habituales. Estoy seguro de que están bien, están a salvo, los volverás a ver, etc. Pero era una presencia estable y reconfortante en mi vida, y estaba bien pasar el rato sin que nos dijéramos mucho. Las cosas siguieron así durante un tiempo. Eddie y Nathan no aparecieron por ningún lado. Entonces Sean me llamó una noche. Me dijo que Ar la había invitado a su casa. Sean se sintió sorprendido, ya que Art y él apenas se relacionaban. Solo habían intercambiado saludos superficiales cuando se habían cruzado por mí. Sean estaba en la puerta de su casa, pero todo estaba oscuro. Quería saber si yo también iba a estar allí.
Art le había dicho que quería enseñarle la obra en la que había estado trabajando. Me sorprendió y me dolió un poco. Art nos había ofrecido enseñarme a mí, su amigo más antiguo, su obra de arte. ¿Por qué llamaba a Sean, de entre todas las personas, para ver su obra? Oh, es aquí. Acaba de llegar de la puerta. Hablaré contigo más tarde. ¿Está bien?, dijo Sean y colgó. Le envió un mensaje a Art para preguntarle si había invitado a Sean. Art respondió con un simple mensaje: puedes venir mañana. Lo dejé pasar y pasé la noche viendo la televisión, distrayéndome de la tristeza y el miedo que se sentía por Nathan y Eddie. Al día siguiente, una vez terminadas las clases, fui a casa de Art. Me invitó a entrar en su habitación y, cuando abrió la puerta, pude ver a qué se refería al decir que era una zona de guerra. Había papeles por todas partes, en el suelo, en un caballete, pegados en las paredes y colgados de una cuerda. Me abrió el camino hasta la cama, donde nos sentamos y contemplamos algunas de sus obras recientes. Eran preciosas. Pronto me di cuenta de que las diferentes obras de arte eran fotografías e imágenes del mismo lugar. Un lugar que tenía una cualidad mágica. Dibujó calles empedradas iluminadas con lámparas anticuadas a los lados, pintorescas casitas de piedra con exuberantes jardines y un bosque que llenaba el fondo. También dibujó una montaña en la distancia, una plaza del pueblo, una biblioteca, etc. Había creado todo un pueblo en arte. ¿Te gustan?, preguntó, con la anticipación en su voz. Son increíbles. Ese lugar tiene un aspecto fantástico. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Sonrió, muy contento. He pasado los últimos 6 meses más o menos trabajando en eso. Toma, ese es el mapa del pueblo que estoy creando. Extendió un mapa que había construido cuidadosamente, con una leyenda, una escala y diferentes señales. Me quedé impresionado. Amigo, podría ser un arquitecto de pueblos, o como quiera que se llame la gente que diseña pueblos. Eso es increíble. Hombre, ojalá nuestro pueblo se pareciera a esto. Me di cuenta de que Art estaba inmensamente orgulloso de su trabajo. Luego, percibí un atisbo de ansiedad en sus ojos. Se aclaró la garganta con nerviosismo, y luego agarró grandes cuadrados de papel de su mesa. Con un gesto solemne, puso los trozos a mi lado. Tomé el primero. Era el dibujo de una casa de campo, con viejas puertas de madera, paredes de piedra cubiertas de enredaderas y grandes ventanas soleadas. Me quedé helado. Había alguien en la ventana. Alguien que se parecía mucho a Eddie. El Eddie de la imagen miraba por la ventana con los ojos muy abiertos y llenos de miedo, con su característica cicatriz junto a la sien claramente representada. Parecía que intentaba abrir la ventana. Se estaba moviendo. Miré a Art, completamente sorprendido. Él miró hacia otro lado. Temblando, tomé el siguiente papel. Era Sean. Sean aparecía en una habitación, que contenía una alegre chimenea y un sofá marrón con tapetes de colores esparcidos por encima. Sean estaba sentado en un rincón de la habitación, abrazado a sus rodillas, mirando miserablemente a la chimenea. Luego se giró para mirarme y empezó a gesticular frenéticamente. No podía oírle, pero su boca se abría y se cerraba, y pude ver, por la protuberancia de su frente, que estaba gritando con todas sus fuerzas. Sentí que las náuseas aumentaban en mi interior. Recogí el último trozo de papel. Efectivamente, ahí estaba Nathan. Nathan estaba junto a un río. Estaba sentado, de espaldas a mí, y estaba quieto en su mayor parte. Pude ver su resignación por la caída de sus hombros.
¿Qué es eso? Me atraganté. ¿Cómo está sucediendo eso? Art finalmente se giró para mirarme. Quería crear un pueblo. Un lugar lleno de belleza y confort. Un lugar solo para nosotros, para la gente que lo merece. Sé que eres cercano a Nathan, Eddie y Sean. Sé que son buenos chicos también. He pensado que podríamos pasar todos el rato aquí. Lo miré, luchando contra la incredulidad que me envolvía. Cada vez que levantaba la vista de las obras de arte, pensaba inmediatamente que estaba soñando. Que no estaba sucediendo realmente. Que mis sentidos se estaban volviendo locos. Que nadie se movía realmente en esas imágenes. Pero cada vez que volvía a mirar hacia abajo, allí estaban, todavía luchando por salir, todavía gritando, todavía moviéndose de vez en cuando. ¿Cómo los has metido? Art se encogió de hombros. Simplemente sabía que podía hacerlo. Mientras dibujaba ese pueblo, supe que era un lugar en el que podíamos entrar. Nos dibujé a todos. Luego hice que cada uno de ellos tocara sus dibujos. Entonces fueron absorbidos. Miré a mi alrededor. Eso tenía que ser una broma. Un plan elaborado con meses de anticipación. No era abril, pero tal vez hay un reality show enorme en marcha. Un espectáculo que involucra a todos en el pueblo. Al comisario, a los oficiales. No tenía sentido, lo sabía. Pero aún así tenía más sentido que lo que Art había dicho. ¿Cómo estás haciendo que eso ocurra?, pregunté. Vamos, sé que acabó la broma. Deja de jugar conmigo. Art no respondió. Se limitó a mirarme. Volví a bajar la mirada, desconcertado. Entonces vi a Nathan girarse en el dibujo. Me vio y sus ojos se abrieron de par en par. Empezó a gritar, sin ser escuchado. Era como ver una película en silencio. Entonces vi a Nathan arrodillarse. Estaba escribiendo algo en el suelo. Lo miré más de cerca. Ayuda. Estaba escribiendo. Art es peligroso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Corre, busca ayuda. Nathan siguió escribiendo. Art suspiró. No entiende que estoy haciendo eso por nosotros. Todavía no lo entiende. Estoy haciendo una vida completamente nueva, en un mundo completamente nuevo. Para nosotros. Para la gente que ha pasado el filtro. Art fue a la mesa y sacó otro papel de su cajón. Lo puso delante de mí. Lo vi inmediatamente. Mi figura. Me había dibujado en un parque infantil. Era similar al de nuestro pueblo, pero era una versión mucho más elegante y estética. En el dibujo estaba construyendo un castillo de arena. El dibujo de mi figura no se movía. Había algo plano en él. Le faltaba la chispa de realismo que tenían los otros dibujos. Tócalo, dijo Art. Vamos, tengo el mío dibujado. Vayamos juntos a ese pueblo. No, dije, apretando los dientes. Tienes que dejarlo salir. Me miró fijamente y volvió a suspirar. Sabía que tardarías en asimilar la idea. Solo tienes que tocar la figura de ti mismo. Puedes ver por ti mismo el pueblo en el que viviríamos. El mundo que he creado. Te darás cuenta de que es mucho mejor que ese mundo. Empecé a retroceder. Entonces me agarró. En un par de movimientos rápidos, se puso detrás de mí y me apretó contra mi pecho. Había un cuchillo en mi garganta. Me quedé con la boca abierta por el shock. No podía creer lo que estaba pasando. Art nunca había sacado un cuchillo contra nadie. No era una persona violenta. Ahora, pon tu mano en tu imagen. Hazlo ahora. No me moví. El cuchillo apretó ligeramente mi cuello. Me dolió. Lo siento. Realmente no quiero hacerte daño, pero es por tu bien. Es por nuestro bien. Necesitamos ir allí.
estar en un lugar mejor. ¿Por qué no vas allí tú mismo? ¿Por qué arrastrarnos a esto? Pregunté, con la rabia que se elevaba por encima del miedo. Yo no quiero estar solo. Quiero que haya otros allí. Gente buena allí. Art, por favor. Tienes que parar eso. Déjalo salir. En ese tenso momento, se oyó el sonido de un coche que se detenía frente a la casa. Se supone que no volverán hasta dentro de una semana, gritó Art. Al sentir que su agarre se debilitaba por un segundo, agarré el brazo que sostenía el cuchillo y di un golpe hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio. Cayó hacia atrás con un golpe seco y se soltó de mí. Le aplacé la mano contra el suelo y el cuchillo cayó a un lado. Miré a mi alrededor. Cogí el portalápices de su mesa. El portalápices era una escultura de acero que imitaba filas de pinceles alineados para formar una caja. Era un regalo que le había hecho por su cumpleaños, cuando éramos adolescentes. Pagué $5 por él en una venta de garaje. Le había encantado. Con toda la fuerza que pude reunir, golpeé el soporte de acero contra su cabeza, mientras intentaba levantarse. Conectó con un ruido sordo y Art volvió a caer. Dejó de moverse. La sangre empezó a brotar de su cabeza. Invadido por el miedo, comprobé su pulso. Todavía estaba vivo. Exhalé el aliento que había estado conteniendo. Entonces oí que se abría la puerta principal. Miré la escena que tenía ante mí y me di cuenta de lo que les parecería a sus padres. Estaba perdido. Entonces se me ocurrió una idea. Me apresuré a buscar en su cajón. Y, efectivamente, ahí estaba. Un dibujo del propio Art, en la plaza del pueblo. Sostenía un cartel que decía: "Bienvenido a nuestro nuevo hogar". Agarré el dibujo y me apresuré a acercarme al cuerpo inerte de Art. Puse su mano sobre la figura dibujada del mismo. No ocurrió nada durante un momento. Entonces, ante mis ojos incrédulos, Art pareció ser absorbido por el dibujo. Su mano y su brazo entraron primero, y luego todo su cuerpo fue atraído hacia el pequeño espacio del cuadro, distorsionando su tamaño a medida que entraba. Luego, Art desapareció. De ese mundo al menos. Lo miré en la foto. La imagen sonriente de él había sido sustituida por su cuerpo inconsciente, tendido en el suelo. Alrededor del dibujo de su cabeza goteaba rojo. Limpié la mancha de sangre en el suelo con una camisa tirada en su cama. La metí en la mochila. Agarré apresuradamente los otros trozos de papel, con Nathan, Eddie y Shaun en ellos. Luego agarré todas las demás obras de arte que pude y las metí en la mochila. «Arthur, ¿estás en casa?» La voz sonó desde el primer piso. Componiéndome y poniéndome el cabello en su sitio, me coloqué la mochila. Luego abrí la puerta con una sonrisa dibujada en mi cara. «Hola, Jamie». La mamá de Arthur era una de esas señoras de moda que insistían en que la llamaran por su nombre. «Hola, tú, ¿estás aquí? ¿Dónde está Arthur?» Art salió a buscar sus cosas que dejó en la escuela. Me dijo que esperara aquí, pero ya ha pasado bastante tiempo y aún no ha vuelto. Aunque realmente tengo que irme. Mis padres me están esperando para la noche de cine. «Ah, claro. Pues vete ya, no hagas esperar a tu familia. Le avisaré a Arthur cuando esté de vuelta». «Sí, está bien. Gracias, Jamie. Nos vemos pronto. Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones». «Sí, las sube. Lástima que se hayan acortado. Cosas del trabajo de emergencia y tal. Bueno, no te entretengo. Entonces, adiós». «Sí, claro. Adiós, Jamie». Me apresuré a salir por la puerta principal. Me senté solo en mi habitación, con los 5 dibujos delante de mí. Los demás ya se habían ido a sus respectivos dibujos, y todos rodeaban a Art en la plaza del pueblo. No parecían especialmente dispuestos a ayudarle.
No sé qué hacer ahora. Tal vez vaya a la policía. Pero les había enseñado los cuadros a mis padres, pensando que no había forma de explicarles lo que estaba pasando. Tenían que verlo ellos mismos. No vieron nada. Solo vieron la imagen fija e inmóvil de la plaza del pueblo. Cuando les señalé las 4 figuras de la plaza, se limitaron a mirarme con desconcierto, intercambiando miradas de alarma entre ellos. Cuando mi padre sugirió llamar a los servicios psicológicos de emergencia, cambié de tema rápidamente. Fingí que todo era una broma, un experimento que mis amigos y yo habíamos acordado hacer con nuestros padres. Entonces se enfadaron. Me limité a pedir perdón mientras me regañaban, y luego me fui a mi habitación. Llamar a la policía no era una buena idea. Los miré fijamente desde la imagen durante un rato más, sintiéndome impotente. Luego las metí en mi cajón. Quería esperar a que Art se despertara, para que me dijera cómo podían salir. Esa noche no pude dormir. Seguí buscando en Google posibles formas de deshacer lo que Art había hecho, pero no conseguí nada útil o factible. Cuando el cielo volvió a iluminarse, seguía trabajando duro, enumerando todas las formas que se me ocurrían o que se sugerían en internet. Iba a probar las sodas, una por una. Volví a mirar la obra de arte. Ya no estaban en la plaza del pueblo. Los encontré en la casa de campo, la de la chimenea. Miré 2 veces cuando vi lo que estaban haciendo. Art estaba atado en el suelo. Nathan sostenía el atizador en el fuego, calentándolo. Los demás lo observaban nerviosos. Parecían estar haciéndole preguntas a Art. Eddie levantó la vista y me vio. Empezó a gesticular y luego salió de la escena un momento. Volvió con un lapicero y un papel. Tuve que entrecerrar los ojos para ver lo que estaba escribiendo. Art va por ti. Sabe cómo hacerlo. Lo averiguaremos. Podía sentir cómo se me escurría la sangre de la cara. ¿Tenía miedo por Art? ¿O temía más por mí? Si Art tenía una forma de salir, eso significaba que yo todavía estaba en peligro. Pero eso también significaba que mis amigos podían salir. Nathan me miró sosteniendo el atizador. Debió ver el horror en mi cara, porque dijo: «No mires». Sacó el atizador del fuego. Estaba muy caliente en el extremo. Se acercó a Art, mientras el resto daba un paso atrás. Seguí el consejo de Nathan y enrollé el papel. Me alegré de no poder oírlos. No quería escuchar los gritos de Art, ni oler la carne de Art ardiendo. Coloqué las hojas enrolladas en mi armario y lo cerré con llave. Ahora les tocaba a ellos. Hacía más de una semana que Art había encerrado a sus amigos en su obra de arte, y había intentado hacer lo mismo conmigo. Era su intento equivocado de llevarnos a todos a un mundo mejor que había creado, a través de sus dibujos. Por suerte, pude noquearle y enviarlo al interior del dibujo. Me inquietó profundamente cuando mis amigos decidieron utilizar algunas técnicas de persuasión severas para conseguir que les dijera cómo salir. Bueno, lo torturaron. Nathan siguió presionando un atizador blanco en su pecho, hasta que Art se quebró. Yo no estaba allí para verlo. No podía soportar el espectáculo. Pero cuando volví a sacar los dibujos después de un día, mis amigos habían obtenido la respuesta. Me sentí fatal, haciéndoles hacer el trabajo sucio. Pero no podía hacer nada desde aquí. Y entrar solo significaría que todos estábamos en el mismo barco, sin nadie que protegiera los dibujos. Todavía no sabíamos qué pasaría si los dibujos se destruían. Cuando tomé el dibujo de la cabaña con la chimenea, Art estaba desmayado y atado. Su pecho era un amasijo de quemaduras y heridas. Sentí que la bilis subía por dentro. Mis amigos no aparecían en el dibujo. Saqué los otros trozos de papel. Allí estaban.
estaban en la otra casa que Art había dibujado, y podía verlos acurrucados a través de las ventanas. Esperé pacientemente a que alguien levantara la vista y me viera. Shaun lo hizo primero. Se animó y luego se volteó hacia los demás, que se voltearon a mirarme. Pronto desaparecieron de la ventana. Al cabo de 1 o 2 minutos, la puerta del dibujo se abrió y los tres salieron. Nathan me mostró un gran papel. Las pequeñas palabras garabateadas en él decían: Art tiene que dibujarnos en el mundo real. Para salir tocamos el dibujo. Digerí la información. Tenía sentido. Nos había dibujado figuras de nosotros en el pueblo que había creado. Mis amigos habían tocado los dibujos de ellos mismos y habían sido absorbidos por su pueblo. Tenía sentido que si los dibujaba en el mundo real y ellos tocaban los dibujos, serían absorbidos de nuevo. Asentí con la cabeza y les di un pulgar hacia arriba, esperanzado. No deseaba otra cosa que volver a tener a mis amigos cercanos en mi mundo. Un par de horas más tarde, vi cómo mis amigos se escabullían del dibujo que yo sostenía, fuera de mi vista. Pronto aparecieron en el dibujo con la cabaña, en el que estaba Art. Art estaba despierto. Lo desataron y le trajeron material de arte. Parecía débil y adolorido. Incluso donde yo estaba, observándolo desde fuera, podía ver el desprecio y el resentimiento que albergaba. No podía culparlo. Nadie puede soportar ser torturado por sus propios amigos sin que le crezca el rencor. Dibujó con rapidez. Observé cómo dibujaba una casa que me resultaba familiar. Era la casa de Nathan. Luego empezó a dibujar 3 figuras. Las de Nathan, Eddie y Shaun. Los dibujó como si estuvieran fuera de la casa de Nathan. Mientras completaba los detalles, sentí una ráfaga de esperanza. Pronto saldrían. Art cogió su dibujo y se lo lanzó a Nathan, que lo cogió con manos temblorosas. Con mirada de expectación, Eddie, Shaun y Nathan estiraron las manos para tocar las figuras del dibujo. Eddie y Shaun fueron absorbidos por el dibujo. Nathan se apartó en el último momento. Se quedó parado, con los ojos muy abiertos, mientras Eddie y Shaun cobraban vida en el dibujo. Nathan los miró, y también miró a Art. Parecía estar gritando a Art. No tardó en agarrar el cuello de Art y sacudirlo. Miré el trozo de papel que estaba tirado en el suelo. Eddie y Shaun se asomaban, gritando, con el terror marcando sus rostros. Entonces Art le dio un rodillazo a Nathan en el estómago. Nathan se desplomó y cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Art, con las heridas abiertas y sangrando de nuevo, descargó un sólido puñetazo en la cara de Nathan. Nathan volvió a caer al suelo. Art recogió entonces el dibujo y lo apretó contra la mano de Nathan. Y de repente, Nathan desapareció. Casi se me cae el dibujo. Así de fácil, Art los había atrapado a todos. Mis amigos estaban ahora en un dibujo dentro de otro dibujo. No hubiera creído que las cosas pudieran empeorar. Art me miró fijamente desde el dibujo. Yo le devolví la mirada. Nos quedamos en silencio. Luego se perdió de vista. Revolví en mis cajones, buscando entre los diversos dibujos que había hecho. Entonces lo vi en una farmacia. Eso tenía sentido. Se estaba curando. Durante la siguiente hora, me senté allí, observando cómo Art vendaba sus heridas. Luego se dirigió a la cabaña con la chimenea. Parecía decidido a evitar mirarme. Se sentó junto a la chimenea, con las rodillas pegadas al pecho.
Seguía sosteniendo el dibujo, en el que se veía a mis 3 amigos llorando, gritando y gesticulando salvajemente. Observé a Art mirándoles durante un largo rato. Luego se levantó, con un sentido de propósito. Caminó hacia la chimenea. Mirando hacia mí finalmente, dijo: «Lo siento». Extendió el trozo de papel hacia el fuego. «¡Para!», grité, aunque sabía que probablemente no podía oírme. Art dudó mientras me miraba. «Espera», dije, y levanté la mano. «5 minutos. Dame 5 minutos», dije tan claramente como pude. Me miró durante un rato, mientras mi corazón retumbaba en mi pecho. Luego asintió y se sentó de nuevo, de espaldas a mí. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Encontré el trozo de papel en el que estaba dibujado. Respirando profundamente, toqué la figura de mí mismo, que estaba dibujada en el parque infantil. Todo se volvió negro por un momento, y luego el mundo se iluminó. Los colores eran exagerados, demasiado brillantes y demasiado saturados, pero era hermoso. Art había creado un mundo impresionante, en el que la luz bailaba en las calles empedradas. El aire era fresco con un matiz de dulzura, y donde quiera que mirara, las cosas parecían brillar y resplandecer. Era un mundo verdaderamente mágico. Sacudí la cabeza para recobrar el sentido común. Estaba aquí por una razón. Tenía un trabajo que hacer. Corrí en busca de la cabaña que ahora me resultaba familiar. Sentí el calor que emanaba de ella mientras corría. Ese era el lugar. Abrí la puerta y entré directamente. Allí estaba él. Art se parecía mucho a sí mismo, solo que acentuado por los colores. «Hola», dije, incómodo. «Estás aquí. Has venido», dijo, con la sorpresa grabada en su rostro. «Siento todo lo que ha pasado», dije. Realmente no sabía lo que debía hacer. «Entiendo por qué te negaste a entrar, por qué me noqueaste, incluso. Pero, ¿cómo pudiste quedarte al margen y dejar que me hicieran lo que me hicieron? Éramos mejores amigos». Agaché la cabeza por un momento, avergonzado. Luego la ira se apoderó de mí. «Secuestraste a mis amigos. Los atrapaste en un dibujo. Intentaste hacer lo mismo conmigo, a pesar de que te dije claramente que no. ¿Qué esperabas que hiciera? Correrás aquí, intentar detenerlos, quedar atrapado en un mundo en el que no tenía nada que hacer, en el que no deseaba estar». Esa vez, Art parecía un poco avergonzado. Nos quedamos en silencio durante un rato. Luego hablé yo. «Ahora que he visto tu mundo, entiendo por qué quieres estar aquí». Los ojos de Art se iluminaron. «Es precioso. Es solo para nosotros. Es nuestro propio mundo para explorar, sin límites, sin restricciones. Lo entiendo». Art me miró fijamente, con la esperanza asomando en su rostro. «Me quedaré aquí contigo», dije, antes de perder los nervios. «Viviré aquí contigo. Es un hermoso lugar para estar, pero quiero que los dejes salir. No deben estar aquí». Art se quedó quieto un momento, reflexionando. Contuve la respiración. «De acuerdo, los dejaré ir. No los necesitamos aquí». Casi resoplé de alivio. Observé cómo se sentaba y dibujaba una puerta en el dibujo en el que estaban. Todo el tiempo, miraban fuera del dibujo a Art y a mí, con miradas de miedo y confusión en sus rostros. Había dibujado una trampilla en el suelo. Entonces ambos esperamos, mientras uno a uno, con un gesto de ánimo, abrieron la trampilla y bajaron por ella.
¿A dónde han ido?, pregunté. Ahora están en la sala de seguridad que he creado aquí. Tiene la misma trampilla. ¿Sabías que eso pasaría?, pregunté con incredulidad. No, pero pensé que alguien podría llegar aquí de alguna manera, o intentar destruir los dibujos. Es un espacio seguro que dibujé, para que salgamos, o para que otros salgan. Tenemos que llegar allí ahora, para pasarles un dibujo que los devuelva al mundo real. Lo seguí por la puerta, y por varias calles, antes de llegar a una casa cualquiera a la que no había prestado atención antes. Mientras estábamos fuera de la casa, oí las voces de Nathan, Eddie y Shaun gritando, intentando salir. Golpearon la puerta principal. Sentí una oleada de alivio. Salieron de ese dibujo dentro de un dibujo. Art hizo una pausa y sacó un papel y un lápiz. Se arrodilló en el suelo y dibujó una casa. Era mi casa. Dibujó mi habitación y dibujó una puerta separada de la habitación, una que no existía en mi casa real. Deslizó el dibujo por debajo de la puerta principal de la casa. «Toca la puerta», gritó. «Ya pueden salir». El alboroto cesó. Entonces sonó la voz de Nathan, desafiante. «No confío en ti. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y si es otra trampa?» «No los necesito aquí. Tengo a mi mejor amigo aquí ahora. Eso es lo que prometí. No rompo mis promesas». Pudimos escuchar los susurros silenciosos en la habitación. Luego el silencio. Después de unos momentos, se oyó un grito ahogado. «¡Funciona! ¡Ya salió! Puedo verlo mirándonos a través de la ventana». Miré hacia afuera. Allí estaba Eddie, con aspecto de gigante, mirándonos desde el exterior. Me vio y se agachó para tocarme, pero había una pantalla invisible entre nosotros. Era como si yo estuviera en una esfera de cristal y él estuviera afuera, intentando llegar a nosotros a través del cristal. Le sonreí. Entonces Shaun y Nathan aparecieron junto a él. Me miraron, con la preocupación nublando sus rostros. «¿Qué pasará contigo?», dijo Nathan. Era fácil leer sus gigantescos labios. «Estoy bien», grité. Les di un pulgar hacia arriba. Siguieron hablando entre ellos. Entonces Sara extendió la mano hacia el cielo y cerró los ojos, frunciendo el ceño. Poco a poco, el cielo empezó a cubrirse de azul. La vista de mis tres amigos se desvaneció lentamente, mientras el cielo se volvía opaco. Ya no podía verlos. Sin ellos a la vista, el mundo parecía ahora infinitamente más real. Ahora solo estábamos él y yo. Me quedé allí, mirando el cielo azul, preguntándome qué estarían haciendo, si todavía nos estarían mirando desde las pinturas. Me despedí con tristeza y me di la vuelta. En ese momento, me invadió una gran pena. Todas mis esperanzas, mis sueños, todos los planes que tenía, todos los que me importaban. Me encontraba aislado de ellos, en un mundo lleno de silenciosa soledad, con la única compañía de mi captor. Art me miró sonriéndome. Su rostro era una imagen de satisfacción. Eso era bueno. Supongo que no sabía lo que yo estaba planeando. Mis amigos habían desaparecido, uno por uno, y la policía estaba perpleja. Finalmente los había encontrado, atrapados en los dibujos de Art. Art había sido un amigo cercano desde que ambos éramos niños, y había sido un gran impacto ver lo que había hecho. No tenía ninguna intención de hacer daño, no en su mente retorcida.
El mundo era feo, era cruel, implacable. Así que creó su propio mundo. Un mundo en el que no había reglas, ni juicios, ni expectativas, ni políticas equivocadas. Un mundo creado por él, que existía dentro de sus dibujos. Atrajo a mis amigos uno por uno, y casi me encerró allí también. Me las arreglé para noquearlo y enviarlo a él en su mundo. Mis amigos intentaron que los dejara salir. Lo intentaron con todas sus fuerzas. Usaron formas de las que no me siento orgulloso de haber permanecido al margen. Él sacó lo peor de ellos. De alguna manera, logró engañarlos y atraparlos en un dibujo dentro del dibujo. Todo ese tiempo, yo estaba fuera, en el mundo real, observando impotente. Finalmente puse la palma de la mano sobre su dibujo de mí y dejé que me absorbiera. Cambié mi libertad por la de ellos. Los liberó del dibujo dentro del dibujo, el que iba a destruir, y luego los liberó también del mundo en el que estábamos. Volvieron al mundo real, y yo estaba en el mundo aislado que había creado, con él. Quería mi compañía. Quería que ambos disfrutáramos de ese mundo en el que solo existíamos nosotros. Era nuestra segunda noche allí, cuando finalmente hice mi intento. Estábamos cenando en un restaurante vacío, donde la comida parecía aparecer de la nada. No entendí cómo lo hizo. Tal vez había dibujado comidas congeladas, toneladas de ellas, antes de entrar en ese lugar. O quizás había dejado una cocina completa. O de repente había dibujado todo tipo de comidas, todo lo que podía pensar. Entró en la parte de atrás del restaurante y en pocos minutos salió con nuestras comidas, humeantes y fragantes. Tuve que admitir que la comida tenía una apariencia increíble. Me trajo el chili que quería y parecía igual al chili que veía a menudo en el restaurante que había especificado. Tim Barry's Chili Green. Le había dicho a Art y aquí estaba. Hizo un espectáculo limpiando el tenedor y la cuchara que tenía en la mano, observando cómo Art empezaba a comer su hamburguesa. Su hamburguesa tenía un aspecto increíble. No podía entender cómo podíamos estar comiendo en ese mundo. ¿Estábamos comiendo papel? ¿Estaba solo en nuestras cabezas? ¿Podríamos no comer y no morir? ¿Envejeceríamos alguna vez? ¿No estás comiendo?, preguntó Art. No pude retrasarlo más. Sonreí y clavé el tenedor en un trozo de papa, luchando por mantener la calma en mi rostro. Pensé a mi miedo y me metí el trozo de papa en la boca. Mastiqué. No pasó nada. El chili estaba delicioso. Tenía un sabor tan intenso y agradable que nunca antes había probado. Nunca había pedido este chili en la vida real. Art sonrió y yo le devolví la sonrisa. No pasó nada, sin embargo. Cogí un buen trozo de chili y antes de que pudiera echarme atrás, lo engullí de la cuchara. Art siguió masticando con satisfacción su hamburguesa. Estaba empezando. Sentí la sensación de pinchazo en la lengua, y la boca y la garganta empezaron a arder. El siguiente bocado fue difícil de tragar. Mis labios se estaban hinchando. Podía sentirlo. Mi garganta comenzó a contraerse. Art. Me atraganté. Art levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par alarmados. ¿Qué está pasando? Tu cara está toda... Se dio cuenta de lo que pasaba. Tu alergia. Ese chili debe tener nueces. No puedo respirar. Espeté. He comprobado los ingredientes. No mencionan los frutos secos en ningún sitio. ¿Dónde está tu EpiPen? A pesar de mi creciente miedo, no pude evitar sentirme un poco conmovido por su preocupación.
Está en mi habitación. Afuera. Ayúdame. Apenas pude forzar las palabras. Sentía como si tuviera una pelota de golf en la garganta. Mi lengua era gorda y pesada. El sudor frío me rozaba el cuello, la cara y las manos. Iré a buscarlo. Tú quédate aquí. No te mueras. Volveré enseguida. No te rindas. Estaré aquí pronto. Ar salió volando de la habitación en una ráfaga, con las palabras arrastrándose detrás de él. Ahora estaba solo en la habitación, con la vista nublada. Busqué en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mis dedos se cerraron sobre el frío plástico de mi EpiPen y lo saqué. Trastabillando un poco, finalmente conseguí clavármela en el muslo. Sentí una oleada de alivio cuando los síntomas desaparecieron y la presión en el pecho se alivió. La garganta se desinflamó. Podía volver a respirar. Me dio unos momentos para recuperarme y luego me puse de pie. Tenía que ir en busca de Art. Me apresuré a salir de la habitación como pude y tan silenciosamente como me fue posible. Art ya estaba en la casa de al lado. La puerta seguía entreabierta. Entré con cautela. Estaba en la sala de estar. Habían garabatos en la mesa. Había dibujado una puerta, la puerta de mi habitación. Estaba dejando el lápiz sobre la mesa cuando lo ataqué. La fuerza de mi cuerpo al chocar contra él le hizo caer de lado y se golpeó contra el suelo. Una mirada de confusión cruzó su rostro. Luego, un destello de ira. Me has mentido. Me has traicionado. Su rostro perdió toda expresión y se enserió. Extendí la mano para tocar la puerta y sentí un fuerte tirón en el cabello que me echó la cabeza hacia atrás y me tambaleé, tratando de recuperar el equilibrio mientras estaba cayendo hacia el suelo. Ar me rodeó el cuello con su brazo y apretó su agarre. No podía respirar. De nuevo. Giré el codo hacia atrás, tan fuerte como pude, contra la blandura de su vientre. No aflojó su agarre. Le pisé los pies y soltó un grito ahogado, pero su brazo alrededor de mi cuello siguió ahogándome. No podía mover la cabeza en absoluto. Presa del pánico, me subí a la mesa de centro y di una patada contra ella, con fuerza, haciendo que todo mi peso recayera sobre él. Finalmente perdió el control y cayó hacia atrás. Los dos caímos al suelo con un ruido fuerte. Me liberé y me puse de pie. Me acerqué a él. Él también estaba de pie. Nos rodeamos mutuamente durante un rato. Se adelantó, bloqueando mi acceso al dibujo. Mis ojos se fijaron en la jarra de agua que había cerca. La agarré y él se lanzó hacia mí justo cuando tenía los dedos alrededor del asa. Se la lancé. La esquivó. Fallé. Antes de que pudiera reaccionar, me dio un puñetazo en la mandíbula. Mi visión se oscureció por un segundo. Nunca me habían dado un puñetazo. No era un peleador. Pronto estuve en el suelo, y él se arrodilló sobre mi pecho, rodeando mi cuello con sus manos sudorosas. Me estaba estrangulando. Otra vez. Lo golpeé salvajemente, pero su asfixia no cedía. Le di un rodillazo, una patada, un puñetazo, un arañazo, todo, pero él parecía ignorar los golpes. No sabía que fuera tan fuerte. Se sentía como una estatua, inmóvil, sin expresión, excepto que estaba sacando lentamente la vida de mí. La oscuridad se deslizó por el borde de mi visión y siguió creciendo. Su rostro frío y sin ninguna expresión pronto se cubrió de negro. Ya no podía ver y sentí un zumbido en los oídos. Escuché un ruido sordo y de repente
Pude lanzar una larga y dura bocanada de aire a mis pulmones. Tosí, tomando desesperadamente bocanadas de aire. Volví a ver. Mis amigos estaban junto a mí. La preocupación era evidente en sus rostros. Chicos, dije con una voz ronca. Volvieron. Nathan suspiró aliviado. ¿Estás bien? Me puso de pie. Eddie, Sean y Nathan estaban todos allí. Estábamos observándolos. Nos sacaste a todos. No podíamos dejarte ahí con él. Estábamos esperando una oportunidad. No pude evitarlo. Los abracé a todos. ¿Cómo han entrado?, pregunté cuando habíamos disuelto el abrazo grupal. Todavía teníamos los dibujos que nos había hecho en ese mundo. Acabamos de tocar nuestras respectivas figuras dibujadas de nuevo. Vimos que le engañase para que dibujara una salida. Cuando empezó la pelea, decidimos intervenir. ¿Nos estaban observando? ¿Pasaron los 2 últimos días mirándonos? Por supuesto. Ni siquiera fuimos a la universidad. Solo nos quedamos en casa de Nathan desde el día en que nos sacaron. Sus padres no sabían qué hacer con nosotros. Sentí un cálido cosquilleo en los ojos. Gracias, chicos. No puedo... Solo gracias. Oye, nos has sacado. Solo nos aseguramos de que tú también salgas. Miré a Art, que estaba inmóvil en el suelo. Eddie seguía agarrando un bate de béisbol. Supuse que lo había traído y que había servido para noquearlo. Salimos de aquel lugar, uno a uno, colocando una mano en el dibujo de la puerta. Cuando estuvimos fuera, buscamos entre los dibujos. Allí estaba Art, en el dibujo de aquella casa. Vamos a quemarlo, dijo Chan. Yo negué con la cabeza. Empecé a romper el dibujo. Podemos quemar el resto, pero dejémoslo aquí. Rasgué alrededor de la forma inconsciente de Art, hasta que sostuve una forma redonda y rugosa en el que solo estaba él. Sin bolígrafo, sin lápiz, sin papel al que pudiera acceder. Quemamos el resto de los dibujos, sin importarnos que estuviéramos dentro. No me atreví a matar a Art. Me aferré al trozo de papel, sin saber qué hacer. La figura de Art en el dibujo empezó a moverse. Vimos cómo se paraba, con aspecto aturdido. Luego miró a su alrededor, y su rostro se contorsionó de horror. Dejé el papel, incapaz de mirar el dolor y el terror en la cara de Art. Dámelo, dijo Nathan. Lo miré. Yo me encargo. En silencio, le pasé el papel. Cuando nos vimos la semana siguiente, intenté preguntarle qué había hecho con el papel, qué había hecho con Art. No te preocupes por eso, dijo Nathan. Después de eso, cambiamos de tema.